Gloria a Dios. Qué bueno que estén aquí, hermanos. Qué bueno que puedan tomar un tiempo para estar aquí. Hoy vamos a ver qué importante es tener este momento. Este y otros más. Hace 8 días quise dejar estos últimos versos del capítulo 2, versículo 41, 42 hasta el 47. Son los 47 versículos que tiene el capítulo 2. Primero Dios, con la ayuda del Señor, hoy los vamos a concluir. Los invito a que oremos. Bendito Padre, gracias. Gracias por los que están el día de hoy aquí reunidos, esperando de ti, Señor, porque a eso venimos, a recibir de ti y a darte la gloria por todo lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tus cuidados. Trae bendición y vida eterna, como lo dice tu palabra. Trae a nuestras vidas la llenura de tu Santo Espíritu para atender tu palabra y caminar en obediencia. Te lo rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñenme por favor con sus Biblias, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a comenzar desde el verso 40. Ya vimos el verso 40 y el 41 la semana pasada. Recuerden, Pedro predica el Evangelio y lo que hace es hablar de la culpabilidad del hombre. Y los deja pensando y los confronta diciéndoles que ahora tienen que arrepentirse de sus pecados y tienen que creer en el Evangelio. Y les hace una exhortación, les dice, los exhorta a ser salvos. Vamos a leer el verso 40, dice: entonces Pedro siguió predicando por largo rato. Les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Lo que les estaba diciendo era: este mundo está de picada, este mundo cada día va a estar peor, este mundo va a ser destruido, ¿sí? Sálvense, sean libres de la maldición que va a tener este mundo. Y en el versículo 41 vemos que los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 en total. Entonces, cerca de 3,000 personas se convirtieron ese día, creyeron a lo que los discípulos, lo que Pedro les compartía, les estaba compartiendo las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y estos nuevos creyentes, estos 3,000, se unieron a otros que ya estaban, que no eran muchos los que ya estaban, pero se unieron a ellos. Y entonces estos fueron enseñados por los apóstoles y fueron incluidos en las reuniones que ya tenían los que habían creído. Fíjense qué importante es esto. Qué importante es que cuando alguien cree, que cuando alguien recibe de parte de Dios el mensaje de salvación y lo acepta, comience a juntarse con los que creen como él, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si es así, como eres nuevo, como apenas estás involucrándote con la palabra, con lo que el Señor, con las promesas que el Señor tiene para ti, pero sigue. La verdad es difícil, no es fácil poder mantenerte, porque la influencia de los otros, con los antiguos amigos con los que te estabas,
pues precisamente te hacen más complicado que tú te puedas reunir. Entonces, esta es la característica de una iglesia local, ¿sí? Que cuando alguien cree, se sumen. Gracias. Ok, otro nuevo. Que cuando alguien cree, se sume a los que ya creyeron, ¿sí? Los nuevos creyentes en Cristo necesitan ser parte del grupo donde están aprendiendo de la palabra de Dios. Yo recuerdo que la primera vez que vine aquí fue un miércoles, un día como hoy. A ver si alguien tiene esa fecha, ojalá y me puedan dar esa fecha. Rubén, que le gusta conservar fechas y videos y eso, vino aquí de invitado un grupo judío de danza judía y allí estaban haciendo su representación. A mí me invitaron precisamente para ver a ese grupo y ese día el pastor Guillermo dijo: párense todos los jóvenes. Y ahí voy yo de metiche, apenas estaba llegando, ya estaba yo ahí metido. Ya me paré, oraron por todos los jóvenes, ¿sí? Y el pastor Guillermo pidió para que esos jóvenes pudieran casarse y pudieran, sobre todo casarse y que no se casaran en yugo desigual. Y yo dije amén, como todos, ¿no? Pero a partir de ahí yo decidí venir. No quiere decir que ese día me convertí. Ese día me gustó cómo era todo, me sorprendí de los cantos, me gustó lo que vi. Y el próximo domingo ya estaba yo aquí. Y a partir de ahí no dejé de venir. Ese día, el domingo siguiente, anunciaron un curso de rudimentos cristianos y me apunté. Y el próximo domingo llegué con mi Biblia y estaba el salón lleno de los que iban a recibir el curso. Y como a medio curso ya no había nadie. Llegaba yo y decían: ya está allí Beto, ¿quién va a subir a darle el curso? Y ya subía algún hermano a darnos el curso y lo concluí. Y para entonces, cuando yo concluí ese curso, ya mi corazón había sido tocado y había sido transformado. Entonces, es algo natural que los nuevos creyentes en Cristo necesitan ser parte del grupo donde aprenden la palabra de Dios. Y por esos domingos anunciaron y dijeron: jóvenes, inviten a Beto para que esté ahí en su reunión. ¿Te acuerdas, Johnny? Y empezamos a ir a comer, ahí a la comer pizzas, a las hamburguesas del puesto de enfrente. Nos comíamos una hamburguesa entre 3 o 4 porque no había lana. Era un tiempo de recesión, de desempleo, de devaluación de la moneda muy fuerte. Prácticamente ninguno teníamos empleo, pero nos reuníamos, nos veíamos y nos reuníamos. Y así diseñó Dios el modelo para la iglesia. Ese es el modelo, que entre nosotros nos reunamos, nos conozcamos. Y bueno, pues esto es algo que al aplicarlo, pues puede ayudar a resolver muchas cosas que están mal en nuestra vida. Yo venía de un tiempo de rebeldía, de un tiempo de estar mal con el Señor, en mi vida religiosa, en mi vida pasada, y entonces me sirvió, y yo creo que eso le sirve a todo el que cree, que en el momento de creer no deje de venir. Por eso me da gusto que estés aquí, Mau, me da mucho gusto. Y esto que me dijiste espero, ahora sí, yo también espero y me va a dar mucho gusto que seas constante. Bueno, si tú apenas estás empezando una relación con Cristo, busca a otros creyentes. Busca a otros creyentes. Fue algo que yo mismo viví. Estando en el trabajo, conocí a unos que eran creyentes que en otro tiempo no los hubiera pelado, pero ahora
con esta nueva visión, con esto nuevo que yo estaba experimentando, pues fue algo que me motivó a unirme a otros que creían como yo. Y entonces ya éramos amigos en automático cuando dijimos, yo también soy creyente. Ah, ¿sí? ¿Dónde vas? Y a partir de ahí ya nos saludamos, comíamos juntos y nos llamábamos, nos corríamos la información que había allí en el trabajo de una manera muy especial porque éramos creyentes, ¿sí? Entonces, Dios diseñó esto para que funcionara de esta manera. La iglesia funciona así. Y de una vez te voy a decir algo, mi amado hermano, que me estás escuchando: no existe una iglesia perfecta, ¿sí? No existe, no puede ser. No puede ser, porque miren, la iglesia está conformada de personas con errores, de personas que veníamos de un pasado pecaminoso, de personas que estábamos sin Cristo, de personas que estábamos vacías, con vicios. Y Dios, en su misericordia, en su amor y en su bondad, tuvo a bien derramar su gracia sobre nosotros y bendecirnos. Y por eso, por Cristo, por su amor, por la obra en la cruz, es que estamos aquí. Y hoy tenemos un nuevo valor y ahora somos hijos de Dios, pero no éramos nada, no éramos absolutamente nada. Y entonces es algo complicado porque la gente que está afuera no quiere venir porque ve pura hipocresía, dicen. Ay, son bien hipócritas. Y se expresan así, ¿no? No, ¿yo para qué? Y no quieren según venir por eso. Pero los que están adentro luego dejan de venir porque dicen puras incongruencias, puras mentiras, puras falsedades, no es cierto. Entonces, como alguien en algún momento dijo, si encuentras una iglesia perfecta, no te vayas a meter ahí, ¿sí? Porque la puedes echar a perder. Esa es la realidad. Entonces, la comunidad de integración familiar no es una iglesia perfecta. Los que estamos aquí no somos perfectos. Tenemos muchos errores, empezando por los pastores, ¿sí? Tenemos fallas, nos falta mucho por tener la madurez que el Señor espera de cada uno de nosotros, pero nos necesitamos. Aunque no lo creas, nos necesitamos. Y lo que estamos tratando de hacer, pues, es tomar este modelo que el día de hoy vamos a estudiar. Un modelo que nos va a dar muy buenos resultados y lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar en el primer versículo, en los primeros 2 versículos, 4 cosas en las que debemos enfocarnos como creyentes. 4 cosas muy importantes. Si tú atiendes estas 4 cosas y las vigilas y las cuidas y las pones por obra, vas a tener mucha bendición. Pero si descuidas una o las 4, vas a tener muchos problemas y vas a empezar a ver tu vida otra vez con pecado, otra vez con malas decisiones, otra vez con fracasos, porque descuidaste estas 4. Fíjense bien, versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Esa es la primera. A la comunión fraternal, y ahorita la vamos a leer en la Reina Valera, me gusta más cómo está ahí. A la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor, ¿sí? Son las 4 cosas en las que debemos enfocarnos y perseverar. Pueden ponerla otra vez en la versión Reina Valera 60. Dice, y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y por último en las oraciones. 4 cosas en las que tenemos que perseverar. Y la primera, que tiene que ver con perseverar en la doctrina de los apóstoles. Miren, hermanos, como pastores nos hemos dado cuenta que perseverar en la doctrina es perseverar en la enseñanza, en los estudios que tenemos aquí en la congregación. Lo que estamos haciendo ahorita, en esto tenemos que perseverar. Cuando alguien no persevera en el estudio de la palabra, se nota. Cuando tenemos que ministrar a un matrimonio, cuando tenemos que hablar con algún joven, cuando tenemos que ministrar con algún varón, nuestra pregunta obligada es: ¿y cómo estás en tu lectura de la palabra? No, pues ya, la dejé. Hace tiempo que ya no la leo, ya no tengo tiempo, ya estoy desanimado. Y entonces, esto es lo primero que nos deja ver que algo está mal. Porque mire, estas 4 cosas debemos agarrarnos y mantenernos firmes en la enseñanza de los apóstoles. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos al versículo 8. Jesús aquí está hablando al Padre acerca de los discípulos. Y fíjense lo que les dice: porque les he transmitido el mensaje que me diste. Jesús le está hablando al Padre: les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Cuál es el mensaje? Las buenas nuevas, pero en sí, así categóricamente, ¿cuál es ese mensaje que el Padre le dio a Jesús para que nos lo diera a nosotros? Más, en términos generales, es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. O sea, la salvación es parte del mensaje, y lo que el Señor está diciéndole aquí, y déjenme parafrasearlo: porque les he transmitido la palabra que me diste. O sea, Jesús está diciendo, fíjense qué importante es esto. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no nos dio su palabra. Él vino a cumplir con el propósito y la voluntad del Padre. Entonces Él nos dio la palabra del Padre, nos la transmitió y nos la dio a nosotros, ¿sí? Ellos aceptaron la palabra y saben que proviene de ti. Esta es palabra de Dios, ¿no decimos? Porque proviene del Padre, y han creído en que tú me enviaste. Verso 14 dice: les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Sáltense al verso 17. Hazlos santos con tu verdad. ¿Cuál es la verdad otra vez? Es la palabra. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces, esta es la razón por la que nosotros debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles lo que están enseñando no es su palabra. Los ministros, los que estamos aquí al frente de la congregación, no estamos compartiendo nuestra palabra, nuestra verdad, sino que estamos compartiendo lo que hemos recibido, y lo que hemos recibido es la palabra que nos dio Cristo, y a su vez el Padre se la dio a Él. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Están todos conmigo? Gloria a Dios. Ok. Entonces, ¿para qué nos reunimos? Nos reunimos para estudiar la doctrina de los apóstoles, para estudiar la palabra. No venimos a entretenernos,
¿Están de acuerdo? Hay otros lugares de entretenimiento. Está el cine, vayan a entretenerse ahí. Hay buen entretenimiento y hay malo entretenimiento. Váyanse a un circo, váyanse al teatro, ¿sí? Allí se pueden entretener. Pero cuando venimos aquí, no venimos a entretenernos, venimos a estudiar la palabra de Dios. A veces en las iglesias, pues vemos un show, ¿no? Como que ha estado de alguna manera equipándose la iglesia para que los que vienen no se aburran, no se duerman, sino que se entretengan y se sientan pues, como en un concierto, ¿no? Y ¡pum! Empiezan las luces, el baile, todo, la alabanza está acorde a todas esas cosas, pero debemos vigilar eso, debemos guardar que nuestras reuniones no se conviertan en un show. Muchas veces la gente espera eso, ¿no? A veces cuando preparamos un mensaje y el mensaje es profundo y tenemos que escarbarle y tratamos de darles ese mensaje, nos damos cuenta que llega a ser un mensaje pesado para ustedes. Y entonces tenemos que tratar de hacérselos más digerible, que sea un mensaje no light, pero sí un mensaje que les permita por lo menos mantenerse despiertos, ¿no? Porque es importante que nosotros estemos recibiendo esa palabra. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Bueno, pues tu tarea es checar que el mensaje que te vamos a dar sea la palabra de verdad, ¿sí? Tu mensaje es vigilar que sea la verdad. No me creas a mí. Tú tienes la responsabilidad de ver que lo que estamos compartiendo viene de Dios, viene de la palabra. No le creas a nadie que se pare en este púlpito solo porque tenemos esa bendición de hacerlo. Como ustedes que están allí tienen la responsabilidad de vigilar y de cuidar que lo que se está compartiendo verdaderamente es palabra de Dios. Te voy a decir algo, y es algo fuerte. El día que en este púlpito se deje de compartir la palabra de verdad, por favor, no regreses. ¿Sí? No vengas ya. Cuando en esta iglesia se deje de compartir la palabra de Dios, ya no es necesario que vengas. ¿Por qué? Porque esta iglesia, si está en esa condición, ha dejado de ser la iglesia de Dios. Vean qué responsabilidad tenemos los que estamos aquí al frente. Necesitamos compartir la palabra de verdad, la palabra de Dios, la palabra que Jesucristo le dio a los apóstoles y que a su vez el Padre le dio a ellos, y nosotros estamos aquí para darles esa palabra de verdad. Entonces, este es el primer paso, ¿sí? El primer paso para perseverar en la doctrina de los apóstoles. A eso venimos. Cada creyente, cada congregante, cada persona que está aquí es responsable de vigilar y de leer la palabra de Dios. Cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, es muy fácil ver cuando alguien ha descuidado su lectura y cuando alguien ha descuidado este tiempo para estar buscando de Dios a través de la palabra. Es muy fácil de verlo, porque miren, lo que viene después de que tú dejas de atender la palabra y de tener este alimento espiritual, lo que viene pues son un montón de fracasos, un montón de cosas, hasta pecados, y inmediatamente se empiezan a notar
en tu vida diaria, en tu relación con los demás, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos. Y es solo cuestión de rascarle poquito y decir, mira, has descuidado. Esto tan importante lo has descuidado. A ver, ¿qué pasaría si dejaras de comer el alimento físico? Que no tuvieras ni desayuno ni comida. Oh, espérese el pastor, no se lleve pesado. A ver, ¿qué pasaría si no tuvieras 2 de las comidas que tú tienes al día? ¿No se notaría? Estaríamos todos chupados, todos débiles, todos amarillos. Sería notorio, inmediatamente nos daríamos cuenta, empezaríamos a enfermarnos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es necesario, la palabra de Dios es necesaria. Es necesario que nos alimentemos de la palabra de Dios. Entonces, este es el primer paso. Los apóstoles, toda esa gente que se convirtió, empezó a oír la enseñanza, la doctrina que los apóstoles les daban, y era la palabra de Dios. Segundo, en lo segundo que empezaron a perseverar estos 3,000 que creyeron en el mensaje de Pedro, fue otra cosa que parece sencilla, pero cómo nos da problemas cuando la descuidamos. Perseverar en la comunión unos con otros. Les decía que los de fuera no quieren tener comunión con los de adentro porque dicen que todo lo que hacemos aquí es falso, y los que están adentro están divididos. Bueno, no siempre, pero se dan divisiones, se dan murmuraciones, se dan chismes, y entonces no se está perseverando en la comunión unos con otros. Se descuida. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues porque ya al rato ya hay bandos, ya están los de fulanito y los de sutanito, los que están enojados con perenganito y con merenganito. La iglesia no puede estar así. Debe estar en comunión, en común unión unos con otros. No es simplemente estar juntos, La palabra comunión en griego significa koinonía. Y la koinonía habla de participar de la necesidad de los demás, de participar del dolor de los demás y de participar de la felicidad de los demás. Eso es koinonía. No nada más es participar cuando hay fiesta y cuando hay cumpleaños y cuando hay cotorreo. No, la koinonía nos lleva a participar de la necesidad de los demás. Quiere decir que si yo veo necesidad en otra persona, pues yo me preocupe por las necesidades de la otra persona. No me debe dejar comer en paz si yo sé que mi hermano no tiene para comer, que me lo dijo y simplemente no atendí su necesidad. ¿Sí? Y cuando una persona está pasando por dolor, que perdió un ser querido, la koinonía nos lleva a llorar con los que lloran. Y también nos lleva a gozarnos con los que se gozan. Eso es. Entonces, nos reunimos para traer koinonía. ¿Sí? Para eso nos reunimos. Estamos aquí para tener koinonía unos con otros. Por eso, si tú solo te conectas en línea, si tú solo te conectas por internet, en realidad no estás teniendo koinonía. Lo que estás haciendo no es real. Ahora, si te estás conectando en línea, digamos, por tiempo, por distancia, porque sales de trabajar y no te da tiempo para llegar aquí. Yo ya lo experimenté. Cuando yo vivía en Toluca, dejé de venir los miércoles porque era imposible venirme y llegar a tiempo. No se podía, simplemente no se podía. El tráfico está tremendo entre semana. Entonces tuve que dejar de venir. Y eso es válido. Si tú te estás conectando por esa razón, está bien. Pero si es por comodidad, si es por conchudez, pues entonces sí hay un problema.
porque el domingo esperamos que estés aquí, que ya no sea solo la conexión en línea, porque de otra manera, ¿cómo es que tú vas a poder tener coinonía con la gente? ¿Cómo es que tú vas a participar de su dolor, de su necesidad? ¿Cómo es que tú vas a participar de su gozo si estás a distancia? Necesitamos estar juntos, hermanos. Esto es muy importante, perseverar en la comunión unos con otros. Ahora, también existen los casos que alguien se cambia de casa. Ahí está nuestra hermana Priscila, se fue a Aguascalientes. Y esta es su congregación y quiere conectarse. Perfecto, conéctate, ¿sí? Pero la recomendación y lo correcto es que ella busque allá en Aguascalientes una iglesia local, que ya lo hizo, y que esté participando de la comunión unos con otros. Esta no es la única iglesia, ¿sí? Entonces necesitamos integrarnos, meternos con el cuerpo. Vamos a Hebreos, por favor, Hebreos 10, versículos del 23 al 25, por favor. Dice así: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Cada día está más cerca el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No quiero meterles miedo, y no es para meterles miedo. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es un motivo de alegría, pero lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo no es un juego, hermanos, ¿sí? Está delicada la situación. Esta guerra se puede convertir en un problema mundial y nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, tenemos que cuidar esto. Si no vienes a las reuniones, ¿cómo alguien va a poder estimularse al amor? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a estimularte a las buenas obras? Y viceversa, ¿cómo te van a estimular otros al amor y a las buenas obras? Pues es necesario estar presentes, ¿no? Es necesario vernos, es necesario saludarnos, es necesario preguntarnos cómo estamos, es necesario que estemos al pendiente de las necesidades que hay en medio de nosotros. Por cierto, los felicito, ¿sí? Porque miren, llegaron aquí entre semana y es difícil moverse con el tráfico que hay. Ya todo está normal y el tráfico está muy pesado. Da mucha flojera para los que vienen en el metro subirte con el calor que está haciendo. Pero aparte, te regresas con la lluvia. Pero estás aquí. Te felicito. Gloria a Dios. Qué bueno que están aquí y que están con hambre y con deseos de aprender. Es una bendición cuando nos reunimos a escuchar la palabra. Y los que me están escuchando, no se sientan culpables si hoy, por cuestión de tu trabajo, de tiempo, de distancia, pues no puedes estar de manera presencial, pero el domingo nos vemos, ¿sí? Hazte tu tiempo y no faltes a las reuniones en las que sí puedes venir. Bueno, no cometas, por favor, el terrible error de poder venir y no venir. Si tú puedes venir y no vienes, estás cometiendo un error muy grave, ¿sí?
porque es muy importante que perseveremos en la comunión unos con otros. Si ya llegaste a este punto de no venir, muy probablemente el primero también ya lo descuidaste. Ya no estás leyendo la palabra, ya estás desatendiendo también eso. Y súmale ahora el no tener comunión con el cuerpo de Cristo. Ya son dos cosas importantes que te van a dejar muchos problemas. Es un error tomar esa decisión y decir, ya no voy, yo ya voy a dejar de ir. Cuidado. No dejes de cultivar en esta área de tu vida lo que Dios quiere cultivar. Dios trae este mensaje con un propósito. Esta palabra es palabra de Dios y está siendo sembrada en tu corazón, y esta palabra deseamos que dé fruto y que dé fruto en abundancia. ¿Sí? Ahora, si te mueve a no venir a la congregación porque no tragas a alguien, porque no te cae bien, porque ya no lo soportas, porque no lo toleras, quiero decirte, mi amado hermano, que las personas que estamos aquí con un propósito. ¿Sí? Y dice la palabra que hierro con hierro se afila. A lo mejor yo soy ese hermano lija, ese hermano lima, que tú necesitas para que esas asperezas que hay en tu vida, esas rebabas que no te dejan en muchas áreas de tu vida estar bien, a lo mejor el Señor nos puso aquí o puso a tu lado a un hermano con esas características para que con él tú te estés limando, estés siendo confrontado con muchas cosas que están mal, y entonces eso te puede ayudar a pulir y a mejorar algunas cosas que no has podido corregir. Acompáñame por favor a Proverbios 27:17. Dice: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Recuerdas cuando a Moisés Dios se le reveló por medio de una zarza? ¿Sí recuerdas? Él estaba en el monte y de repente vio una zarza que ardía. Esa zarza, pues las zarzas no son bonitas. Yo tengo una ahí en mi casa y no está bonita. Crecen así. Primero la raíz crece por abajo y empieza a brotar así, y se llena de hierba. Empieza a crecer y crece para allá, crece para acá, no tiene como un orden. Y aparte todas las varas y hasta las hojas son espinosas. Pero el Señor se le apareció a Moisés por medio de una zarza. ¿Te has llegado? Yo estaba meditando en esto y te has puesto a pensar que probablemente el hermano que está al lado de ti sea una zarza, pero en medio de ese hermano está ardiendo el Espíritu de Dios. Eso hace la diferencia, ¿sí? En medio de ese hermano que no tragas, que no toleras, que no soportas, que puede ser incómodo, que puede tener espinas, que tantito te le pegas y ya te sientes como que no. Bueno, ese hermano tiene en medio de él el Espíritu de Dios ardiendo, ¿sí? Como tú también lo tienes. Tú ya has sido sellado con el Espíritu Santo. Entonces, probablemente está ese hermano allí porque Dios lo puso para incomodarte, para hablarte. Ok, la tercera cosa en la que debemos perseverar es en el partimiento del pan. Vean que pareciera cosas sin importancia o cosas obvias o cosas que dices, ay, pues sí, ¿no? Pero miren, el partimiento del pan, perseverar en el partimiento del pan. Aquí en la comunidad de integración familiar participamos de la cena del Señor todos los domingos. Y en miércoles participamos una vez al mes.
¿Sí? ¿Y vamos a participar más en el partimiento del pan? Pues sí, hermanos, porque miren, se puede volver una costumbre religiosa y ya no darle la importancia que se le debe dar. Entonces hay un descuido. Y cuando nosotros vemos que verdaderamente estamos preocupados por hacer las cosas correctamente, nosotros le enseñamos a nuestros hijos y no jugamos con eso, ¿sí? El pan es pan y el vino es vino, no es nada especial. Pero el Señor nos pidió que lo hiciéramos y es algo que estamos haciendo en obediencia. Entonces, cuando participamos de la cena del Señor, lo que estamos haciendo es obedecer lo que el Señor nos pidió, y lo que el Señor nos pidió es que trajéramos a la memoria lo que Jesucristo hizo a favor de nosotros. Miren qué importante es. Recordaba con mi esposa que cuando el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel, no sé cuántos días habían pasado, pero en el momento que estaba Dios dándole las leyes a Moisés, el pueblo estaba haciendo con sus propias manos su Dios, su becerro, y estaba allí adorándolo con oro. Formaron ese becerro. ¿Cuánto tiempo habrá pasado de que salieron de Egipto y de que vieron el poder de Dios, las maravillas de Dios, los sacó de la esclavitud, y ahora estaban olvidándose de todo lo que había hecho el Señor? Por eso el Señor nos pide que participemos de la mesa del Señor, porque necesitamos traer a nuestra memoria lo que el Señor hizo a nuestro favor. El hombre con facilidad se puede olvidar de las bendiciones de su Dios, con mucha facilidad. Por eso necesitamos perseverar en esto. Vamos a Mateo 26 para recordar precisamente esto. Mateo 26, versículos 26 al 29 dice: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Amén. ¿Hay preguntas? Sí. ¿Le pueden acercar por favor el micrófono aquí a Normita? Gracias. En esto sí quería hablar, pastor, porque sí. Bueno, yo tenía la creencia antes de que decíamos que si nosotros compartíamos en el pan y el vino, era en sí la sangre de Cristo. Decíamos que si no participábamos en el vino, no lo queríamos, porque es la sangre, el vino, y el pan era el cuerpo de Cristo. Pero yo lo que he entendido en la palabra es que Él nos los pide porque representa el memorial de lo que nos pide Jesucristo. Okay. De compartir el pan y el vino, no sabiendo, o sea, no creyendo eso, de que es la carne y es la sangre de Cristo, sino representan solamente, por eso se usa el pan y el vino. Es correcto, es porque correcto. Ya no tienes duda en eso. Tú ya no estás confundida en eso, estás ya clara de que, sí, de que lo que comes es un pan, y todavía hay una galleta, sí, y el vino es vino, pero lo estás haciendo como recordatorio, como un símbolo. Sí, eso es solo un símbolo. Debe de quedar en nuestras vidas y en nuestras mentes. Así es. ¿Sí? Sí, entonces,
Obviamente cuando uno viene de un contexto en el que aprendimos eso, pues cuesta trabajo separarlo, ¿sí? O sea, es difícil. Yo mismo no, cuando apenas empezaba a recibir el pan y el vino, pues para empezar no lo tomaba, porque decía, no, pues es que no me he confesado. Y ese es otro error. Eso no es, por lo menos en el texto que acabo de leer, no dice que es exclusivo para los que hayan confesado. No. La cena del Señor es exclusiva para los que creen. Solamente para los que creen. Para los que creen en Jesucristo como su Salvador, para los que creen que la obra de Jesucristo es suficiente para perdón de nuestros pecados, para los que creen que Él nos dio por medio de la cruz el perdón de nuestros pecados y la salvación. Cuando yo creo eso, puedo participar. No hay motivo para no participar. Entonces, no es un juego, no lo puedo tomar a la ligera. Ay, es pan, es vino. No, o sea, no es un juego. Por eso necesitamos perseverar en esto y constantemente estar recordando que este momento es el momento más especial de la reunión, porque estamos recordando precisamente el motivo por el cual podemos estar aquí y decirnos salvos y decirnos perdonados y decirnos renovados, porque es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que lo haces, estás anunciando que somos un cuerpo, que somos uno en el Señor. Anuncias la muerte y el sacrificio de Cristo, el precio que Él pagó por tus pecados. El partimiento del pan nos recuerda lo que cuesta amar a una persona como yo. ¿Sí? Sí tuvo un precio, y un precio muy alto, pero no lo pagaste tú, lo pagó Cristo. Le costó su vida. Él padeció por causa de nosotros. Entonces, con participar de la cena, estamos anunciando la resurrección. El Señor no se quedó en la tumba. Y estamos obedeciendo una ordenanza. ¿Cuántas llevamos? 3. La primera, perseverar en la doctrina de los apóstoles. La segunda, perseverar en la comunión unos con otros. La tercera, perseverar en la cena del Señor, en el partimiento del pan. Cuarta, perseverar en la oración. Esta va a ligar las otras 3. Las oraciones, hermanos, pueden enlazar las otras 3 cosas que ya vimos. Por eso debemos perseverar en eso. Tenemos aquí como iglesia local una reunión de oración que es en línea, que se llama Clamor CIF. Las mujeres los martes a las 5 de la tarde, 5:30. Crisel y mi esposa Elizabeth están llevando y Carito, están llevando esta oración. Es una hora y lo que hacen es estar intercediendo por las necesidades, las diversas necesidades que hay en la iglesia, agradeciéndole a Dios. Es un tiempo de oración. Si alguien quiere estar en esta conexión, acérquese con mi esposa o con Carito para que se incluyan al grupo y estén atentas al día que va a ser ese momento. También como iglesia estamos teniendo un tiempo de oración, un tiempo de ministración, de intercesión los días jueves. El día de mañana nos reunimos y prácticamente estamos poniendo delante de Dios todas las necesidades de los enfermos, problemas, situaciones que deseamos que Dios tome para que traiga bendición a su iglesia. Y estamos viendo cómo el Señor se está moviendo con poder, con gracia y con misericordia. ¿Sí? Los domingos, el miércoles a las 6:15 nos reunimos para orar. De 6:15 a 6:45 estamos orando todos los miércoles como iglesia. Vengan, hermanos.
Es importantísimo que tengamos este tiempo. El domingo nos estamos también reuniendo a las 10:15, ¿sí? A las 9, perdón. De 9 a 9:30 ese tiempo lo dedicamos a orar y ahí empieza nuestra reunión. Entonces, deseamos tener esto, ¿sí? Deseamos involucrarnos en esto, perseverar en esto. Qué bendición y cuántas cosas traería, y ahorita las vamos a ver, si nosotros nos ocupáramos de estas 4. Mucha bendición, así como trae muchos problemas el no hacerlo, muchas dificultades, problemas, enfermedades, hasta pecado, el no atender estas 4 cosas como es debido. Simplemente cuando voy a estudiar la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, pues necesito, ¿qué hicimos ahorita? Empezamos con una oración. Señor, trae revelación, que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, que sea eso lo que se quede en nuestros corazones. Estamos orando. Cuando veo las necesidades de mis hermanos, cuando están pasando por pruebas, por aflicciones, pues ¿qué hacemos? Los visitamos, oramos por ellos y voy a tener una comunión fraternal. ¿Se dan cuenta cómo la oración une a las otras? Cuando no puedo tener comunión con una hermana y me carga la situación porque simplemente no se puede dar que yo pueda estar bien con un hermano o con una hermana, pues busca a Dios, pídele a Dios. Y el Señor sabe cómo tratarnos, sabe cómo enfrentar la necedad que a veces tenemos cuando no queremos ceder con alguien que no nos cae bien. Para anunciar las buenas nuevas a otros, ¿cómo voy a preparar el corazón de esa gente a la que le voy a compartir? Orando. ¿Y cómo voy a estar listo yo para llevar la palabra? Pues orando también, ¿sí? Me preparo con una oración, le pido al Señor que me use y que me guíe. Entonces, si has descuidado alguna de estas 4, probablemente esa es la razón por la que todo te está saliendo mal. ¿Sí? Probablemente esa es la razón por la que tu matrimonio no está marchando bien. Probablemente esa es la razón por la que tu vida espiritual va en picada. Estás descuidando lo más importante, lo que le da vida a la iglesia. Esta puede ser la razón por la que ya no soportas nada de lo que se hace aquí. Esta puede ser la razón por la que estás endurecido, por la que estás enfriándote cada día, porque no estás cuidando lo más importante que el Señor nos pidió que vigiláramos y que cuidáramos. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y la oración. Probablemente por eso estés enfermo. Probablemente por eso estás caminando mal y estás haciendo las cosas mal, porque no estás atendiendo esto que es importante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿ve lo que produce? Caminar atendiendo lo que Dios nos está pidiendo cuando nos sumamos a la iglesia. Verso 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Sobre todos esos que estaban atendiendo estas cosas, vino temor de Dios, un temor reverente. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Verso 44, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. El Señor no quiere erradicar la pobreza. No nos dice que compartamos lo que tenemos con todos para erradicar la pobreza. Eso no le interesa al Señor. Siempre va a haber pobres en medio de nosotros. El Señor nos pide que compartamos lo que tenemos para erradicar el egoísmo. Por esa razón, el Señor nos pide que compartamos lo que tenemos con los demás.
Cuando nosotros reconocemos a los demás hermanos como parte de nuestra familia, es cuando nosotros nos preocupamos por las necesidades que tienen los demás. Verso 45. Vendían sus propiedades. Estas cosas se dieron como resultado de atender las 4 primeras. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. La hospitalidad, la convivencia, la armonía entre los hermanos es algo muy importante. Los judíos creyentes al principio no se separaron del resto de su comunidad. Al principio todos empezaron así, seguían asistiendo al templo, seguían asistiendo a las sinagogas a pesar de ya ser creyentes cristianos, porque se reunían para adorar y recibir instrucción de la palabra, pero la creencia en Jesús fue la que provocó que en otros que no creían en Jesús los sacaran y los expulsaran de las sinagogas. Y esto fue lo que sucedió. Los judíos, los creyentes, fueron obligados a reunirse en hogares, porque ya tenían problemas de reunirse en las sinagogas. Y fue necesario que lo hicieran porque se reunían para tener comunión, para orar y para enseñar acerca de Jesús. No se detuvo, la obra del Señor no se detiene. Y a finales del primer siglo expulsaron a muchos de esos creyentes judíos de las sinagogas. Ya no les permitieron estar ahí. Verso 47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Hermanos, ¿cuánto necesitamos estos frutos? Como consecuencia de cuidar lo primero, lo más importante. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Yo recuerdo que recién convertido teníamos reuniones, por ejemplo, con Rubén, y en su casa, después de comer, cantábamos alabanzas. ¿Te acuerdas, abuelito? ¿Ya no te acuerdas? Pues ya ahora oyes cumbias. No es cierto. Pero yo sí recuerdo. Comíamos, estábamos allí en la mesa, disfrutábamos de la comida y el abuelito pedía, cántate una alabanza, nene. Le decía por ahí a David o a alguien que tenía una guitarra y cantábamos alabanzas. Era muy diferente a las pachangas y a las fiestas que yo estaba acostumbrado y me gustaba. ¿Sí? Una comunidad cristiana que es saludable atrae a las personas a Cristo. Las atrae de manera natural, ¿sí? El celo de la iglesia, el celo por hacer la voluntad de Dios, el celo por alabar a Dios, eso provoca en otros el deseo de buscar a Dios. Una iglesia saludable y amorosa crece en cantidad. No es nuestro objetivo, no es el objetivo, pero crece. ¿Saben por qué? Porque los demás quieren participar de eso que se está haciendo, porque es bendición. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos perseverando en todo esto o lo hemos descuidado? Que esto, al hacerlo bien, sea el motivo para que otros quieran creer y otros quieran estar aquí. Amén, hermanos. No dejemos de cuidar esto que es tan importante. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias por traer a nuestra memoria esto que es tan importante para ti. Quita la rebeldía, quita la necedad, quita la flojera, quita todo eso que
está provocando que no estemos participando de estas cosas tan importantes. Tráenos de tu Santo Espíritu, que esta revelación nos lleve a caminar en obediencia y a caminar celando hacer estas cosas para gloria tuya. Te damos las gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Estamos despedidos. Están aquí los cestos. Si alguien quiere depositar su ofrenda, aquí lo puede hacer. Gracias.